Bienvenidos viajeros, nos encontramos en la localidad de Aguacatitlán del municipio de Almoloya de Alquiciras en el Estado de México. Y precisamente en estos días aquí hacen la celebración y la fiesta en honor a su santo patrono, Santiago Apóstol. Los invito para que conozcan más sobre la historia y la tradición de la saca de cera que cada año se realiza, y los invito para que conozcan estas tradiciones, estas costumbres de este municipio de Almoloya de Alquiciras. Aguacatitlán se ubica a unos 10 minutos de la cabecera municipal de Almoloya de Alquiciras. Se llega a través de una desviación de carretera pavimentada ubicada rumbo al municipio de Texcaltitlán. Colinda con la comunidad de la Quinta Manzana. Esta festividad patronal, en honor a Santiago Apóstol, se celebra el 25 de julio y en esta localidad tiene una peculiaridad. Le denominan manda, en algunos lugares le llaman saca de cera. A quien solicita la manda se le llama capitán y a quien autoriza se le llama fiscal. El fiscal es un ciudadano a quien se le ha conferido esa distinción de la comunidad de Aguacatitlán. El capitán puede ser de otra localidad. Las mandas inician semanas antes del día 25. El fiscal les entrega la imagen a los capitanes en la entrada del templo, y ellos se la llevan a sus casas, en donde les rezan rosarios y les adecúan un altar. Generalmente al siguiente día, los capitanes veneran a Santiaguito con música de banda, danzas e invitan a comer a quienes les acompañan, para después ir en peregrinación custodiando a la imagen del santo patrono de regreso al templo. Las personas van a pie y a caballo. Santiago fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. El nombre de Santiago proviene de dos palabras, Sant y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban, Sant y Jacob, ayúdenos, y de tanto repetir estas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. Él era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres, Zebedeo y Salomé, vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan
cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán escuchando a Juan Bautista. Presenció todos los grandes milagros de Cristo, y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras en el grupo de los apóstoles. Por eso, cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar cortarle la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así, el hijo de Zebedeo, Santiago el Mayor, tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús resucitado. Antiguas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar, y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, al norte de España, y hasta ese santuario han ido miles de peregrinos cada año. ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en el rancho de mi tío Miguel, en la localidad de la Quinta Manzana del municipio de Almoloya de Alquiciras, y como ven ya está todo listo para que la gente nos acompañe a esta peregrinación para ir a llevar la imagen de Santiaguito a la comunidad de Aguacatitlán, aquí en el municipio en donde se venera este 25 de julio. Y bueno, pues como ven ya también está la banda, ya está empezando a llegar la gente y ahorita nos vamos a acercar un poco al altar para que ustedes lo puedan apreciar. Y bien, miren, este es el altar en honor a Santiaguito, a Santiago Apóstol, y para quien no sabía, eran dos apóstoles con el mismo nombre, Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es el que se venera cada 25 de julio. Y bueno, Santiago el Mayor era hermano del apóstol San Juan. Así que tenemos aquí la imagen que en un momento más la vamos a acompañar a la localidad de Aguacatitlán. Y bueno, aquí está mi tía Belia preparando su sabroso mole que vende en el mercado aquí en Almoloya de Alquiciras. Y vean, ya lo está preparando, se ve sabrosísimo, va a estar delicioso. En un momento más pues lo vamos a probar, a degustar. Ya está preparando el arroz, los tamales también. Así que en un momento pues lo vamos a probar y ya ustedes lo verán. Bien, para quien tenga sed, aquí estamos también ya disfrutando.
Santiago, y en unos momentos creo que nos vamos a trasladar para cumplir a la iglesia de Huacatitlán. Les solicitamos a todos de la manera más atenta que gente de a pie y a caballo tratemos de guardar el orden para evitar algún accidente. Don Miguel, muchas gracias. Que Dios te multiplique los sagrados alimentos, que te des el favor de invitarnos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Felicidades. Muy buenas tardes a todos los que me acaban de escuchar de la presentación de nuestra comunidad de Santiago Huacatitlán como encargado del templo. Quiero agradecer aquí a la familia Sánchez este gran esfuerzo que hoy está dando cumplimiento en su promesa que él va a hacer ante nuestro patrón de la Santería. Que Dios y nuestro Dios Santiago le siga bendiciendo los dones de bendiciones, que lo protejan siempre, al igual que toda la familia. Sí, tío. ¿Qué pasó? En nombre de mi programa, muchísimas gracias, señor Sánchez, y su familia. Muy buenas tardes, aquí el delegado de la comunidad de Huacatitlán. Le quiero dar las gracias a la familia Sánchez Flores por haber cumplido con su manda, y a toda la gente que nos acompaña, muchísimas gracias. Gracias por los sagrados alimentos, que Dios se los multiplique y el Señor se los llame a Dios. Gracias. Bueno, no me queda más, señores. Darles gracias a todos. Qué bonito se puso, ¿verdad? Qué bien estuvo todo esto. Gracias porque me invitaron, a mí, a toda mi familia. De parte de ellos les doy las gracias a todos. Qué bonito se siente de ver estar con mucha gente de plano. Está bonito. Gracias a todos. Gracias.
encontramos afuera del templo de la localidad de Aguacatitlán del municipio de Almoloya de Algeciras. Ustedes saben que estamos grabando esta fiesta en honor a su santo patrono y para que nos expliquen básicamente estas cuestiones técnicas pero también históricas de este templo y de la comunidad de Aguacatitlán, me encuentro con el arquitecto y licenciado en historia José Manuel Izquierdo Salazar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que nos puedas hacer favor de comentarnos en qué consiste esta festividad, cuál es la historia que se tiene de este templo de la comunidad de Aguacatitlán, y además les comento que pues es doble agradecimiento porque sé de sus ocupaciones, es actualmente el secretario del Ayuntamiento de Almoloya de Algeciras y bueno, pues somos amigos desde la infancia. Entonces, Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues pasamos al templo para que de voz del licenciado en historia pues vayamos recorriendo desde hace algún tiempo, hace algunos años a hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues mi nombre, como ya lo decías, Juan, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu canal. Muchas gracias, y el día de hoy vamos a compartir algo sobre la historia de este hermoso lugar dedicado al Señor Santiago Apóstol, ubicado aquí en Aguacatitlán, Almoloya de Algeciras. Pues este templo, su forma geométrica original es rectangular, la cual consta de dos partes, lo que es la parte del frente, que es el ábside, y la parte central, que es la nave del templo. Ese es uno de los templos originales de fines de la conquista, iniciando la época colonial. Este fue construido a partir del año de 1635, según datan algunas actas encontradas en la parroquia de Tezcaltitlán, cuyo legado habla sobre inscripciones en los libros de los bautismos de esa fecha, ya precisamente en este templo, que es la iglesia de Santiago Aguacatitlán. De hecho, algo muy notorio es en la parte del ábside encontramos un hermoso retablo de estilo barroco, pero dentro de los subestilos del barroco es obviamente el neoclásico. Encontramos algunas imágenes que están estofadas en madera y estofadas con lienzo y después posteriormente un bruñido o bañado en oro de 24 quilates. Así es como encontramos nuestro hermoso retablo que se encuentra en la parte de enfrente, y obviamente al centro encontramos la imagen original de lo que es el santo patrón, que es el Señor Santiago Apóstol. Esta imagen, aunque es muy pequeña, pero esta imagen es la que desde inicios de la llegada de los españoles fue la que nos trajeron a este hermoso lugar. Comentarte que entre lo que es el ábside y lo que es el templo o la base rectangular está un arco, es un arco consabido que no en todas las iglesias encontramos. Esta es obviamente una de las características que solamente encontramos en las reminiscencias españolas obviamente de la época colonial aquí en nuestro México. Podemos ver que está en cantera ese arco, el cual obviamente nos está hablando de que hacia el fondo se encuentra uno de los retablos muy hermosos. Cuentan algunos historiadores que por esta zona pasó don José de la Borda. Así en algunos escritos comentan y dicen, a lo mejor no es una afirmación como tal, pero nos dicen que don José de la Borda, el autor de los retablos de Tasco Guerrero, es donde
nos comentan que ese señor, obviamente por el Real de Minas de Zacualpan, el Real de Minas de Sultepec, en esa zona él pasó y comenta la historia que abajo de este templo atraviesa un río. Ese río lleva una veta donde se encuentra obviamente oro y plata, y comentan que para el año de 1783 obviamente empezaron a excavar, pero al momento de llegar a esta zona se dieron cuenta que obstruía este templo. Entonces comenta, hay muchas leyendas sobre este lugar. Se comenta que don José de la Borda le pide a las personas nativas de aquí de Ahuacatitlán, le solicita el demoler este templo para trasladarlo en la parte de atrás donde se encuentra el ahuehuet. De hecho, comentan que ese ahuehuet tiene más de 300 años. Es por eso que ese es el sello con el cual don José de la Borda, al no querer cambiar este templo, una de sus señales que él estuvo aquí, comenta la historia que plantó ese árbol en ese hermoso lugar porque ahí quería él trasladar lo que es este templo. Obviamente te comento, no son escritos, bueno, no son cosas reales, sino son anécdotas que nosotros los historiadores encontramos en la tradición oral y en algunos escritos que no son fundamentados por la historia como tal. Y además en aquella época, pues en muchos lugares era básicamente la tradición oral. Tradición oral. Muchos escritos. ¿Realmente? No había muchos escritos. Para la época prehispánica tenemos los tlahuilos, los famosos tlahuilos, los que escribían la historia. Pero en la época colonial tenemos los escribanos, quienes a veces, por ejemplo, en estas zonas que están un poquito aledañas a lo que son los centros de población, como el Almoloya de Alquiraz, pues no había quien escribiera como tal la historia. Solamente tenemos fragmentos en algunos escritos. Este templo fue un templo muy importante, puesto que nosotros encontramos uno de los lugares o un área que cuentan solamente las construcciones de esa época, es el bautisterio. Si nosotros vemos de este lado, tenemos esta famosa capilla que tenemos aquí, esta capillita que tenemos aquí chiquita, esta que es debajo de lo que es el campanario, no era otro lugar, no era bodega o no era como tal un lugar donde se guardaban las escobas, sino en este lugar obviamente era el bautisterio. Para poder ingresar nosotros al templo o a la casa de Dios, teníamos que haber sido bautizados en ese momento. Obviamente por eso los bautisterios se encuentran casi en la parte de la entrada, porque la gente no podía accesar siempre y cuando estuviera bautizada, ya era su acceso libre al templo. Entonces por eso encontramos en este espacio un bautisterio. Hoy ya no tenemos la pila bautismal, tú sabes que son 300, 400 años de historia en los cuales pues obviamente hubo saqueos, hubo revolución, hubo independencia y pues obviamente sustrajeron varias piezas de nuestro templo. Es más, comentarte que hace como unos 15 años, de igual manera, extrajeron algunas piezas valiosas de este lugar, obviamente porque está registrado en algunos documentos que se encuentran en la iglesia parroquial. Muy bien, pues este lugar, este templo, cuenta con la viguería en la parte superior. La cubierta, obviamente, tenemos lo que son las vigas y tenemos un terrado. Sobre el terrado tenemos un espacio entre y lo que es la cubierta. Originalmente era de tejamanil. Esta parte que vemos arriba era de tejamanil y estaba forrada en la parte inferior con tela. Esa tela tenía alusivos o pinturas
alusivas a la evangelización, al cielo como tal. Pero hoy en día, bueno, pues al paso del tiempo ya fueron retirados y hoy solamente tenemos lo que son las vigas y tenemos lo que es madera o tablas. Otra de los lugares muy importantes de esta capilla o de este templo es el coro. Al ingresar nosotros, aquí tenemos lo que es un nártex, que este es un espacio que originalmente tenía una cancelería. Antes de ingresar al templo, en la parte, había un cancel frente a lo que es la puerta, más o menos por este lado estaba un cancel, el cual a esta área se le llamaba nártex. Lo que yo te comentaba, antes de ingresar al templo, tenía que bautizarse para poder trasladarse, obviamente ingresar ya a lo que es la casa de Dios. Entonces ese nártex desapareció igual con el paso del tiempo, pero lo que tenemos hoy en día es el coro, que es igual otro de los lugares importantes dentro de lo que es nuestro templo. Comentarte donde se encuentra ahorita la imagen de la Virgen que está ahí enfrente, que es la Virgen del Rosario. Ahí tenemos teníamos lo que era el púlpito. El púlpito fue quitado a partir de 1940. En ese espacio de ahí teníamos un púlpito, el cual se ingresaba por la parte donde está la bocina, tenía su escalera. De ese lado, donde está la bocina, teníamos lo que es el púlpito. Obviamente, donde está la repisa, ahí era el espacio donde, no es la repisa, pero en ese lugar se encontraba el púlpito. Originalmente los templos coloniales tenían ese espacio, y lo que es reservado para el puro sacerdote, para la evangelización, para dar la homilía que hoy conocemos como homilía. Y en la parte del retablo, hoy no lo podemos ver, pero debajo de lo que es la imagen del Señor Santiago, se encuentra el altar mayor. El altar, puesto que la misa era de frente al altar, de frente al retablo. Y a partir del Concilio Vaticano II, a partir del Concilio Vaticano II, lo que se hace es colocar ya el altar en la parte de enfrente y se deja el altar principal o el altar mayor en la parte de atrás de la espalda. Entonces ese ahorita está cubierto con un arreglo floral, pero es muy hermoso el que cuenta Aguacatitlán. Tiene obviamente una ebanistería muy padre, o sea, la verdad tiene unos relieves muy bonitos, y unos detalles alegóricos de la evangelización muy hermosos, que hoy no se pueden ver al 100% porque están cubiertos con ese hermoso arreglo. Y en la parte de enfrente, ya tenemos ahora lo que es el altar. A partir de la historia, conforme va pasando nuestro tiempo, la imagen del Señor Santiago fue retirada de ahí, de ese lugar donde hoy está. Hoy solamente se coloca estos 3-4 días que son los de fiesta, pero él obviamente para su conservación, el cuidado y manutención, se le hizo un nicho que se encuentra del lado izquierdo, que lo podemos ver de este lado. Este nicho es donde se encuentra durante todo el año el Señor Santiago. Él ahí lo podemos apreciar en cualquier fecha que vengamos a visitar este hermoso templo. Ahí lo podemos observar, ahí venerar. Comentarte, Juanito, que es muy milagroso esta imagen, la verdad. Claro que sí. De hecho, comentarte, otro de los elementos que nosotros vemos en la arquitectura dentro de este templo es el acceso principal a lo que es la sacristía. Si nosotros vemos ese acceso, es un arco que se encuentra ahí a la entrada de la sacristía. No es muy común la arquitectura de ese arco. Esa arquitectura es mudéjar. Si ves, es del Medio Oriente, o sea, obviamente no lo encontramos en ningún lugar. Obviamente el clásico, el romano o el griego, casi por lo regular es el arco de medio punto,
o el arco a 3/4, o obviamente lleva esa forma geométrica. Y si vemos nosotros en este espacio, tenemos un arco distinto a ese. Entonces este es oriental. Ese es un oriental. ¿Por qué? Porque se supone que el lugar donde fue a predicar el señor Santiago, o donde él estuvo en Compostela, y obviamente la forma o la arquitectura traída, o al estudiarlo, al poderlo poner aquí como santo patrón, obviamente se utilizó parte de la arquitectura de aquella época. época. Finalmente, en lo que hoy conocemos como España, pues fue invadido precisamente por los árabes en aquellos años, ¿no? Y esa puerta nos conduce a lo que es la sacristía. La sacristía, bueno, pues tiene un acceso desde la parte de afuera para ingresar, y comentarte que es uno de los templos que tiene una cúpula en lo que es el presbiterio. Una cúpula, obviamente, la verdad está un poquito deteriorada, te voy a decir por qué. Porque esta cúpula lo que está construida es a base de arena de río. Arena de río, baba de nopal, y obviamente utilizaron como cemento, por decirlo así, la cal combinada con nopal y arena de río, y es como se fue construyendo esta cúpula, que bueno, al paso del tiempo, bueno, ha tenido muchos agrietamientos, pero sin lugar a dudas es uno de los templos por excelencia muy hermosos de nuestro municipio. Es uno de los que cuenta con un retablo de estilo barroco. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos grabando para un canal de YouTube. Don Toño, buenas tardes. Viajando con Juanjo, y pues en esta ocasión estoy mostrando parte de toda la importancia que existe aquí en el municipio de Almoloya de Alquiciras, pero muy en específico en esta ocasión de la fiesta en honor del santo patrono de Aguacatitlán. Sí. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta tradición ya tan importante aquí en el municipio? Pues esta tradición, bueno, este patrón, día con día, año con año, va tomando más auge, más creencia, lo cual pues hoy muestran los testimonios de todos los capitanes, o sea, las ceras que entran, ¿sí? Y año con año se va aumentando las entradas. Y pues normalmente antes eran 3 días, 4 días de festividad, y hoy a la fecha, pues hoy en esta festividad arrancó desde el 8 del mes de julio. De hecho todavía hasta la fecha, y hoy, este mes o este año, hasta el 28 estamos hasta el domingo, sí. Lo que es el atrio de la iglesia, que es esta explanada. Y comentarte, ya que estamos aquí, este es originalmente donde estamos pisando, es un cementerio. ¿A poco? Sí, este lugar es un cementerio. Comentarte que tenemos un libro en la parroquia, bueno, se encuentra un libro de difuntos, el cual, como tú sabes, antes de la independencia, o de la época de la independencia, obviamente la iglesia llevaba a cabo lo que era las cuestiones de los panteones, y el lugar original era este. De acuerdo a la categoría, o pues por decirlo así, calidad étnica, a partir de lo que es la fachada de la iglesia a lo que es la parte de enfrente, pues obviamente iban, por decirlo así, enterrándose los rangos, o la gente de rango. Primero empezaron los españoles, después obviamente los castizos, los mestizos, los indios. Algo muy importante comentarte, que los mestizos no se enterraban aquí. Por eso se inició la independencia, igual que en todo México. Ellos eran los que no tenían derechos, y por eso aquí en esta zona no tenemos ningún mestizo. Esos mestizos, pues obviamente a los laterales, o bueno, en sus casas los enterraban. Comentarte que de este lado, en esta calle que tenemos de este lado, se hacen las famosas carreras de caballos. Originalmente no es
es nuevo, sino estas carreras de caballos, pues si remontamos y vemos algunos escritos, sí están marcados como tal. Esta calle es la que se ha utilizado desde pues ahora sí, desde inicios de la veneración al Señor Santiago, para hacer las famosas carreras de caballos. Originalmente, comentarte que se ponía un travesaño a la mitad con gallos obviamente amarrados de los pies, y obviamente los caballerangos tenían que pasar corriendo de ida o de venida, y tenían que obviamente jalar el pescuezo y llevarse el pescuezo del gallo o de la gallina para poder tener premio. O igualmente en algunas otras épocas lo hicieron con cintas. Igual ponían las cintas amarradas, ponían unos listones con unas argollas, pero cada listón decía el nombre de una madrina. La madrina era una señorita de la época, la cual obviamente premiaba al caballerango con un listón, con un ramo de flores. Ahora sí, no era al revés, ahora era ella a él. Entonces obviamente iban pasando con su lápiz o con alguna varita el caballerango, y le atravesaba y se llevaba la argollita con el listón, y ahí decía Lupita, o Juanita, o Petra, o Chona, y de acuerdo al listón, el nombre era la que lo premiaba a él. Tenemos obviamente alguna documentación escrita, obviamente por mi abuelo. Tú sabes que fue uno de los, pues bueno, siempre estuvo en la política, claro, y el primer diputado de nuestro municipio en Almoloya de Algeciras. Fue el primer diputado, don Luis Izquierdo Benítez. Él le gustaba mucho la escritura, le gustaba mucho la lectura. Entonces, dentro de sus historias y sus escritos que él hacía, podemos encontrar parte de lo que es esta historia que nosotros el día de hoy estamos comentando. ¿Cómo ves, mi amigo Juan? Pues cada vez más interesante. La verdad es que pues este es el primero de toda una serie de videos que voy a ir realizando del municipio de Almoloya de Algeciras. Tengo incluso una página en Facebook, una fanpage, entonces allí también voy a ir subiendo algunas fotografías de los viajes de Almoloya de Algeciras. Claro que sí. Porque la verdad es un pueblo que puede ser muy turístico, claro, la verdad. Entonces no se ha detonado el turismo como tal, pero la verdad es que hay muchas posibilidades de poder hacerlo. Este canal tiene esa pretensión también. Y bueno, pues agradecerte nuevamente este espacio, porque sé que tienes muchísimas ocupaciones. En el momento en que no es el presidente municipal, aquí mi amigo es el que absorbe todas esas cuestiones. Sí, sí. Pero también invitarte para posteriores videos del municipio, claro que sí, de Almoloya de Algeciras. Y no nada más de Almoloya, sino de municipios aledaños, porque resulta que aquí mi amigo Manuel, que es arquitecto, pues también ha estado en varias iglesias, en varios templos, sí, realizando pues algunas construcciones, ya sean nuevas o algunas remodelaciones, restauraciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues invitarte para posteriores videos, visitas a algunas otras comunidades, a algunos otros municipios, y que podamos contar contigo, con tus relatos, con la historia y con tu experiencia también. Claro que sí, muy bien, Juan. Pues bueno, quisiéramos agrandar, obviamente son 400, 500 años de historia, no se pueden en 2 minutos, perdón, pero pues yo te agradezco mucho el habernos invitado, y con todo gusto.
De esta manera terminamos este video. Y los invito para que se suscriban a mi canal Viajando con Juanjo, a mi segundo canal Soy el Profe Juanjo, a que compartan los videos, les den like y también los compartan con sus amigos, con sus conocidos y con sus familiares. Y nosotros nos vemos hasta el próximo viaje.